¿Qué pasaría si te dijera que la historia de Noé y el diluvio fue escrita 1000 años antes, en tablillas de barro mesopotámicas? ¿Qué dirías si supieras que las leyes de Moisés tienen un hermano gemelo llamado Código de Hammurabi? ¿Y si el jardín del Edén no fuera una metáfora, sino una ciudad real de Sumeria? En 1872, un arqueólogo británico llamado George Smith tradujo una tablilla cuneiforme en el Museo Británico. Lo que leyó lo dejó paralizado. Era la historia de un hombre que construyó un arca gigante, salvó a los animales de un diluvio enviado por los dioses y soltó una paloma para encontrar tierra seca. Todo esto escrito más de 1000 años antes que el Génesis. Smith, profundamente religioso, sufrió un colapso nervioso ahí mismo en la sala de traducción. Desde entonces, los arqueólogos han descubierto más de 200 paralelismos entre la Biblia y los textos mesopotámicos. No estamos hablando de coincidencias vagas, estamos hablando de narrativas casi idénticas, leyes palabra por palabra, incluso nombres que se transformaron de un idioma a otro. La pregunta ya no es si hubo influencia, la pregunta es cómo fue exactamente ese intercambio cultural. Capítulo 1. El descubrimiento que cambió todo. El 19 de noviembre de 1872, el mundo occidental descubrió algo que cambiaría para siempre la comprensión de la Biblia. George Smith, un autodidacta obsesionado con las tablillas cuneiformes, trabajaba clasificando fragmentos en el Museo Británico. Entre miles de pedazos de arcilla, identificó uno que le llamó la atención. Mientras traducía los caracteres cuneiformes, sus manos comenzaron a temblar. La tablilla narraba un diluvio universal. Un dios advierte a un hombre. El hombre construye un barco, lleva animales. El agua cubre la tierra, envía aves. El barco se posa en una montaña, hace un sacrificio. Los dioses huelen el aroma. Era la epopeya de Gilgamesh, específicamente la tablilla 11, que cuenta la historia de Utnapishtim y el diluvio. Fue escrita alrededor del año 2100 a.C. en Sumeria y copiada repetidamente en Babilonia hasta aproximadamente 1150 a.C. Los textos bíblicos más antiguos que tenemos datan del siglo VII a.C. La diferencia temporal era innegable. La historia mesopotámica era más antigua. Smith estaba tan perturbado que, según testigos, se levantó de su escritorio y comenzó a correr por la sala, desvistiéndose parcialmente de la emoción. Era un hombre profundamente religioso. Para él, esto no era solo un descubrimiento académico, era una crisis de fe. Pero Smith había encontrado solo un fragmento. Le faltaba parte de la historia. El periódico Daily Telegraph ofreció 1000 libras esterlinas, una fortuna en esa época, para que alguien fuera a Nínive y encontrara el resto. Smith mismo viajó a Irak en 1873. Increíblemente, en su primer día de excavación, entre miles de fragmentos, encontró exactamente el pedazo que faltaba. Era como si el destino quisiera que esta historia saliera a la luz. El hallazgo desató un terremoto intelectual. Los teólogos cristianos estaban horrorizados. Los escépticos celebraban. Los académicos judíos comenzaron a preguntarse cosas incómodas sobre el origen de sus textos sagrados. La clave para entender estos paralelismos está en un evento histórico brutal: el exilio babilónico. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor II destruyó Jerusalén y deportó a la élite judía a Babilonia. Miles de judíos, incluyendo sacerdotes y escribas, vivieron en Mesopotamia durante casi 70 años. Allí estuvieron rodeados de templos masivos, bibliotecas llenas de tablillas cuneiformes y relatos épicos recitados en las calles. Los judíos escucharon las historias de Marduk creando el mundo del caos acuático. Oyeron sobre Utnapishtim sobreviviendo al diluvio. Vieron el Sigurat Etemenanki elevándose hacia el cielo. Y cuando regresaron a Jerusalén tras el edicto de Ciro en 538 a.C., llevaron consigo no solo memorias,
sino narrativas que reinterpretarían con su propia teología monoteísta. No fue plagio, fue transformación cultural. Los judíos tomaron mitos politeístas mesopotámicos y los refinaron en narrativas monoteístas con un mensaje ético radicalmente diferente. Pero las estructuras, los detalles, los patrones, permanecieron asombrosamente similares. Capítulo 2. La creación. Enuma Elish versus Génesis. El primer paralelismo masivo está en el principio mismo. El Enuma Elish es el poema babilónico de la creación, escrito alrededor del año 1200 a.C. Cuenta cómo Marduk, el dios supremo de Babilonia, creó el mundo tras derrotar a Tiamat, la diosa del caos primordial representada como un océano de agua salada. El Génesis comienza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra hebrea para abismo es Tehom. Los lingüistas han demostrado que Tehom deriva directamente de Tiamat. No es coincidencia, es etimología. Ambos relatos comienzan con un caos acuático primordial. En el Enuma Elish, Marduk divide el cuerpo de Tiamat en dos partes. Una mitad se convierte en el cielo, la otra en la tierra. En Génesis, Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo con un firmamento. La estructura es paralela. El orden de creación también es sorprendentemente similar. En el Enuma Elish, Marduk crea en este orden. Primero la luz, luego el firmamento, después la tierra seca, las plantas, los astros y finalmente los seres vivos. En Génesis 1, Dios crea en el mismo orden básico: luz, firmamento, tierra y mares, vegetación, astros, animales y finalmente la humanidad. Ambos relatos culminan en el descanso divino. Después de derrotar a Tiamat y organizar el cosmos, Marduk descansa y los dioses celebran su victoria con un banquete. En Génesis, Dios descansa el séptimo día y lo santifica. La estructura de 6 días de trabajo seguidos por uno de descanso refleja el patrón mesopotámico. Incluso el propósito de la humanidad es paralelo. En el Enuma Elish, Marduk crea a los humanos a partir de la sangre del dios Kingu, para que sirvan a los dioses, construyan templos y ofrezcan sacrificios, liberando así a las deidades menores del trabajo. En Génesis, Dios crea a Adán para trabajar y cuidar el jardín, aunque el Génesis agrega que el hombre es creado a imagen de Dios. La función original de servicio permanece. Pero hay una diferencia filosófica crucial. En el Enuma Elish, la creación surge de la violencia. Marduk mata a Tiamat, descuartiza su cuerpo y crea el mundo de sus restos. Es un cosmos nacido del conflicto divino. En Génesis, Dios crea mediante la palabra. Dice, sea la luz, y la luz se hace. No hay batalla, no hay caos sangriento. Es creación por decreto divino, ordenada y buena. Esta diferencia revela la transformación teológica que los autores bíblicos hicieron del material mesopotámico. Tomaron la estructura narrativa, el orden de creación, el concepto del caos acuático primordial, pero eliminaron el politeísmo violento y lo reemplazaron con un Dios único, trascendente y ético. Los eruditos han identificado no uno, sino 2 relatos de creación en Génesis. El primero, Génesis 1, es el que acabamos de describir, probablemente escrito por la fuente sacerdotal durante o después del exilio. El segundo, Génesis 2, es más antiguo y cuenta cómo Dios forma a Adán del polvo y luego crea a Eva de su costilla. Este segundo relato también tiene paralelos mesopotámicos, como veremos más adelante. Capítulo 3. El diluvio universal, Gilgamesh y Noé. Si el relato de la creación es sorprendente, el del diluvio es absolutamente asombroso. Los paralelismos entre la historia de Noé en Génesis y la de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh son tan específicos que resultan imposibles de ignorar. Comencemos con la estructura básica. En ambos relatos,
Los dioses o Dios deciden destruir a la humanidad por su maldad. Un dios o Dios elige a un hombre justo para salvarse. Le ordena construir un barco gigante. Le da las dimensiones exactas. El hombre lleva a su familia y a los animales. Las aguas cubren la tierra. Todos los demás mueren. El barco se posa en una montaña. El héroe envía aves para encontrar tierra seca. Finalmente hace un sacrificio, y los dioses o Dios huelen el aroma agradable. Ahora veamos los detalles específicos. En la epopeya de Gilgamesh, el dios Ea advierte a Utnapishtim en un sueño que construya un barco porque Enlil, el dios supremo, planea enviar un diluvio. Utnapishtim construye el barco con 6 pisos y compartimentos sellados con betún. En Génesis, Dios le dice a Noé que construya un arca de madera de gofer con 3 pisos y que la calafatee con brea por dentro y por fuera. Las dimensiones son comparables. El barco de Utnapishtim es un cubo de 120 codos por lado. El arca de Noé mide 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Ambas son estructuras masivas, imposibles de navegar, diseñadas solo para flotar. Utnapishtim carga a su familia, artesanos, animales salvajes y domésticos. Noé lleva a su familia y parejas de todos los animales. El diluvio dura 6 días y 6 noches en Gilgamesh, 40 días y 40 noches en Génesis, aunque las aguas tardan meses en retirarse en ambos relatos. Aquí viene la parte más específica. Cuando las aguas bajan, el barco de Utnapishtim se posa en el monte Nisir. El arca de Noé se posa en el monte Ararat. Ambas son montañas en la región de Mesopotamia y Armenia. Entonces Utnapishtim envía una paloma. La paloma no encuentra lugar para posarse y regresa. Envía una golondrina. También regresa. Finalmente envía un cuervo que no vuelve porque encuentra tierra seca. Noé envía un cuervo que va y viene. Luego envía una paloma que regresa. La envía de nuevo y la paloma vuelve con una rama de olivo. La tercera vez la paloma no regresa. El orden de las aves es ligeramente diferente, pero la estructura de enviar aves en 3 intentos para encontrar tierra es idéntica. Este es un detalle tan específico que no puede ser coincidencia. Cuando Utnapishtim sale del barco, construye un altar y hace un sacrificio. Los dioses huelen el aroma y se congregan alrededor como moscas. Cuando Noé sale, también construye un altar y ofrece holocaustos. Dios huele el aroma agradable y promete no volver a maldecir la tierra. Incluso la razón divina para el arrepentimiento es similar. En Gilgamesh, la diosa Ishtar se lamenta de haber apoyado la destrucción de la humanidad. En Génesis, Dios se arrepiente en su corazón de haber hecho al hombre. Hay un tercer paralelismo aquí que muchos desconocen. Ambos textos mencionan una lista de generaciones antediluvianas. En la tradición sumeria hay una lista de 10 reyes que reinaron antes del diluvio, con vidas extraordinariamente largas. En Génesis, hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé, también con vidas extremadamente largas. Adán vivió 930 años. Matusalén vivió 969 años. En la lista real sumeria, uno de los reyes antediluvianos reinó por 43.200 años. Es una exageración mítica, pero el patrón es el mismo. Longevidad sobrenatural antes del diluvio, vidas más cortas después. La evidencia arqueológica es contundente. Las tablillas de la epopeya de Gilgamesh más antiguas datan del período paleobabilónico, alrededor de 2000 a.C. La versión estándar de Nínive, la que Smith descubrió, fue escrita en el siglo VII a.C. Los textos bíblicos más antiguos del diluvio datan del período monárquico de Israel, siglos VIII o VII a.C. La historia mesopotámica es claramente anterior. La pregunta no es si los autores bíblicos conocían el relato de Gilgamesh. La pregunta es, ¿cómo lo transformaron? Capítulo 4.
La torre y el jardín. La historia de la Torre de Babel en Génesis 11 es breve pero poderosa. Los humanos, hablando un solo idioma, deciden construir una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo para hacerse un nombre. Dios baja, confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra. Durante siglos, los escépticos consideraron esto una fábula, hasta que los arqueólogos encontraron Etemenanki. En 1899, el arqueólogo alemán Robert Koldewey comenzó a excavar Babilonia. Entre las ruinas, descubrió los cimientos masivos de un zigurat, el templo-torre dedicado a Marduk. Etemenanki significa literalmente casa del fundamento del cielo y la tierra, en acadio. Era el zigurat más famoso de Mesopotamia. Según tablillas cuneiformes de la época, medía 91 metros de altura, construido con ladrillos cocidos unidos con betún, exactamente como describe Génesis 11:3. Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. La descripción arquitectónica en Génesis coincide perfectamente con la tecnología constructiva mesopotámica. En Mesopotamia, donde la piedra era escasa, se usaban ladrillos de barro cocido unidos con betún o asfalto natural de los depósitos que abundaban en la región. En Canaán, donde vivían los israelitas, se construía principalmente con piedra. La descripción en Génesis refleja conocimiento directo de la construcción babilónica. El rey Nabucodonosor II, el mismo que exilió a los judíos, reconstruyó Etemenanki en el siglo VI a.C. Las inscripciones cuneiformes que él dejó coinciden con los relatos bíblicos sobre trabajadores de muchas naciones trabajando en Babilonia. Heródoto, el historiador griego que visitó Babilonia en el siglo V a.C., describió Etemenanki como una torre de 8 niveles con una escalera externa. Dijo que en la cima había un templo donde se realizaban rituales. Los judíos exiliados en Babilonia vieron esta torre diariamente. Era imposible ignorarla. La narrativa bíblica transforma el zigurat de un templo dedicado a Marduk en un símbolo de arrogancia humana. Donde los babilonios veían gloria divina, los autores bíblicos vieron orgullo humano castigado. El quinto paralelismo es aún más fascinante: el jardín del Edén. Génesis 2 describe un jardín en Edén, al oriente, regado por un río que se divide en 4 brazos: Pisón, Gijón, Hidekel y Éufrates. El texto dice que el jardín está en una región donde hay oro, bedelio y ónice. La palabra hebrea Edén significa deleite o placer, pero en sumerio, Edín significa llanura o estepa. La palabra pudo haber sido prestada del sumerio. Más importante, la descripción geográfica apunta directamente a Mesopotamia. El Hidekel es claramente el Tigris. El Éufrates es obvio. Los otros 2 ríos son más problemáticos, pero varios eruditos han propuesto que podrían ser canales o antiguos cursos de ríos en el sur de Mesopotamia. Hay un lugar que encaja perfectamente: Eridu. Eridu fue la ciudad más antigua de Sumeria, considerada por los propios sumerios como la primera ciudad creada por los dioses. Estaba ubicada en el extremo sur de Mesopotamia, cerca de donde el Tigris y el Éufrates se acercaban antes de desembocar en el Golfo Pérsico. En los textos sumerios, Eridu es descrita como un paraíso primordial donde el dios Enki creó a la humanidad y donde crecía un árbol sagrado. Enki es el dios de la sabiduría y las aguas dulces subterráneas, llamadas Apsu. La descripción de Eridu como un lugar de aguas abundantes y vegetación exuberante en medio del desierto coincide con el Edén. Otro candidato es Dilmun, un reino semimítico mencionado en textos sumerios como una tierra pura, donde no hay enfermedad, muerte ni dolor. Algunos eruditos ubican Dilmun en Bahrein, otros en la desembocadura del Golfo Pérsico. Los textos lo describen como el lugar donde el sol sale, al oriente, exactamente como dice Génesis que estaba el Edén. Incluso el concepto del árbol del conocimiento tiene paralelos.
En el poema de Erra, un texto babilónico, se menciona un árbol sagrado llamado Mesu, cuya madera era tan sagrada que solo los dioses podían tocarla. Comer de él otorgaba conocimiento divino, pero estaba prohibido a los humanos. Los jardines sagrados eran comunes en la iconografía mesopotámica. Sellos cilíndricos muestran árboles sagrados custodiados por seres divinos, a veces con serpientes enrolladas. Uno de estos sellos, del tercer milenio antes de Cristo, muestra un árbol flanqueado por dos figuras sentadas con una serpiente detrás de una de ellas. La semejanza con la escena del Edén es inquietante. Capítulo 5. El primer hombre y las leyes. El sexto paralelismo es entre Adán y Adapa. Adapa es una figura de la mitología acadia, descrita como el primer hombre creado por Enki, el dios de la sabiduría. El mito de Adapa, escrito en tablillas del siglo XIV a.C. encontradas en Amarna, Egipto, cuenta su historia. Enki crea a Adapa como un sabio perfecto, dotándolo de gran inteligencia pero negándole la inmortalidad. Adapa sirve a Enki como sacerdote y panadero. Un día, mientras pesca, el viento del sur vuelca su barca. Enfurecido, Adapa maldice al viento y le rompe el ala, haciendo que no sople durante 7 días. El dios supremo Anu se entera y convoca a Adapa al cielo. Enki advierte a Adapa que cuando le ofrezcan comida y bebida, debe rechazarlas porque será veneno. Adapa sube al cielo, se presenta ante Anu, y cuando le ofrecen el pan y el agua de la vida eterna, los rechaza pensando que es veneno. Anu se sorprende y le dice que ha rechazado la inmortalidad. Adapa regresa a la tierra condenado a la mortalidad. Las similitudes con Adán son notables. Ambos son el primer hombre. Ambos son creados directamente por un Dios. Ambos poseen sabiduría especial. Ambos pierden la oportunidad de la inmortalidad por un error relacionado con comida prohibida. En Génesis, Adán come del fruto prohibido y pierde acceso al árbol de la vida. En el mito de Adapa, él rechaza el alimento de vida y pierde la inmortalidad. Incluso los nombres son similares. Adán en hebreo viene de Adamá, que significa tierra o polvo rojo. Adapa podría derivar del mismo origen semítico. Ambos representan a la humanidad creada del barro terrestre. El séptimo paralelismo es quizás el más concreto. El Código de Hammurabi y las leyes de Moisés. En 1901, arqueólogos franceses descubrieron en Susa, Irán, una estela de diorita negra de 2 metros con 282 leyes grabadas en escritura cuneiforme. El Código de Hammurabi fue promulgado alrededor de 1750 a.C. por el rey de Babilonia. Es uno de los códigos legales más antiguos y completos que existen. Cuando los eruditos lo tradujeron, encontraron similitudes asombrosas con las leyes del Éxodo, Levítico y Deuteronomio. La más famosa es la Ley del Talión. Hammurabi 196. Si un hombre destruye el ojo de otro hombre, destruirán su ojo. Éxodo 21:24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Las leyes sobre esclavos también son paralelas. Hammurabi 117. Si un hombre vende su esposa, hijo o hija por deudas, trabajarán en la casa del comprador durante 3 años. En el 4º año serán liberados. Éxodo 21:2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Hay paralelismos en leyes sobre animales. Hammurabi 250. Si un buey córnea a un hombre y lo mata, no hay caso contra el dueño del buey. Éxodo 21:28. Si un buey acorneare a hombre o mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Los paralelos continúan en leyes sobre propiedad, préstamos, matrimonio y compensación por daños. El académico David P. Wright, de la Universidad Brandeis, identificó más de 50 leyes bíblicas que muestran dependencia directa del Código de Hammurabi.
La diferencia está en el énfasis. Las leyes de Hammurabi protegen principalmente las jerarquías sociales. Las penas varían según la clase social de la víctima y del agresor. Si un noble hiere a otro noble, la pena es severa. Si hiere a un esclavo, paga una multa menor. Las leyes bíblicas intentan, al menos en teoría, aplicar la justicia de manera más igualitaria ante Dios. Hay un énfasis ético que trasciende la mera compensación económica, pero la estructura legal, las fórmulas, los casos específicos, fueron claramente influenciados por el sistema legal mesopotámico. Capítulo 6. Los paralelismos ocultos. Los tres últimos paralelismos son menos conocidos pero igualmente fascinantes. El octavo involucra a la serpiente del Edén. En Génesis 3, una serpiente tentadora, descrita como astuta, convence a Eva de comer del árbol prohibido, prometiéndole que será como Dios, conociendo el bien y el mal. En la mitología mesopotámica, las serpientes están asociadas con sabiduría y divinidad. Ningishzida es un dios representado como una serpiente o con serpientes. Es el dios del inframundo y guardián de las puertas del cielo. En el mito de Adapa, Ningishzida y Dumuzi son los guardianes que reciben a Adapa cuando sube al cielo. Enki, el dios creador, también está vinculado con serpientes. En sellos cilíndricos sumerios aparece sentado en su trono de Lapsu, rodeado de serpientes. Enki es el dios de la sabiduría, el conocimiento y las aguas primordiales. En algunos mitos, Enki da conocimiento a la humanidad contra la voluntad de otros dioses. Hay un sello cilíndrico particularmente notable del año 2200 a.C., encontrado en Mesopotamia, que muestra dos figuras sentadas flanqueando un árbol con una serpiente detrás de una de ellas. Algunos eruditos lo han llamado el sello de la tentación, por su semejanza con la escena del Edén. Aunque la interpretación es debatida, muestra que los elementos iconográficos del árbol sagrado y la serpiente eran comunes en el arte mesopotámico. El noveno paralelismo es lingüístico y sorprendente. Eva y Ninti. En Génesis 2, Dios forma a Eva de la costilla de Adán. El nombre Eva en hebreo es Hawa, que significa la viviente o madre de todos los vivientes. En sumerio existe un juego de palabras intraducible al hebreo. La palabra ti significa tanto costilla como vida. En el mito sumerio de Enki y Ninhursag, Enki enferma y tiene dolor en varias partes de su cuerpo, incluyendo la costilla. La diosa Ninhursag crea 8 deidades para curarlo. La diosa que cura su costilla se llama Ninti, que literalmente significa señora de la costilla o señora de la vida. El juego de palabras sumerio, ti, costilla, vida, pudo haber influido en la narrativa bíblica. Eva es creada de la costilla y es llamada madre de todos los vivientes. La conexión es sutil pero lingüísticamente intrigante. El 10º paralelismo final involucra a los querubines. En Génesis 3:24, después de expulsar a Adán y Eva del Edén, Dios coloca querubines con una espada flamígera girando en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Los querubines no son los angelitos con alas de la iconografía cristiana posterior. La palabra hebrea, kerub, proviene del acadio karibu o kuribu, que significa intermediario o uno que intercede. En el arte mesopotámico, los caribus son criaturas aladas protectoras, generalmente con cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza humana. Los shedu y lamasu asirios son ejemplos perfectos. Estas estatuas monumentales guardaban las puertas de palacios y templos. Tenían cuerpo de toro, alas enormes y rostro humano con barba. Su función era proteger lugares sagrados de intrusos. La descripción bíblica de los querubines coincide. En Ezequiel 1, el profeta describe querubines con 4 caras, de hombre, león, buey y águila. Tienen 4 alas. Sus pies son como de becerro. Es una descripción que mezcla elementos de las criaturas protectoras mesopotámicas. En el Arca de la Alianza, el lugar más sagrado del judaísmo,
Había 2 querubines de oro batido con las alas extendidas sobre el propiciatorio. Su función era guardar la presencia divina, exactamente como los Lamassu guardaban los templos babilónicos. Pero la pregunta final permanece. Si hay tantos paralelismos, ¿significa esto que la Biblia es falsa? ¿Que todo es plagio? ¿Que los judíos simplemente copiaron mitos paganos? ¿Plagio o memoria compartida? La respuesta es mucho más compleja y fascinante que un simple sí o no. Lo que los descubrimientos arqueológicos revelan no es que la Biblia sea falsa, sino que es profundamente humana. Es el producto de una cultura en diálogo constante con las civilizaciones que la rodeaban. Los judíos exiliados en Babilonia estuvieron rodeados de estas historias durante décadas. Escucharon los mitos, vieron los rituales, trabajaron en proyectos de construcción babilónicos. Y cuando regresaron a Jerusalén, llevaron consigo estas narrativas, pero las transformaron radicalmente. Tomaron el Enuma Elish, con su panteón de dioses violentos, y lo convirtieron en un Dios único que crea mediante la palabra. Tomaron la historia de Utnapishtim y el diluvio caótico de dioses caprichosos, y la transformaron en una narrativa sobre justicia divina y alianza con la humanidad. Tomaron las leyes de Hammurabi, diseñadas para proteger jerarquías sociales, y las reinterpretaron con un énfasis ético revolucionario. No fue plagio, fue reinterpretación teológica. Los judíos no negaron la existencia de estas historias antiguas. Las adoptaron, las adaptaron y les dieron un significado completamente nuevo. Transformaron mitos politeístas en narrativas monoteístas con un mensaje ético que cambiaría el mundo. Más de 200 paralelismos han sido documentados entre los textos mesopotámicos y la Biblia. Cada uno cuenta una historia de intercambio cultural, de memoria transmitida a través de generaciones, de civilizaciones en contacto profundo. La Biblia no existe en el vacío. Es parte de una conversación milenaria entre pueblos del antiguo cercano Oriente. Los judíos no vivían aislados en una burbuja cultural. Comerciaban con sus vecinos, eran conquistados por imperios, eran exiliados a tierras extranjeras, y en cada interacción, las ideas fluían en ambas direcciones. Lo que hace única a la narrativa bíblica no es la originalidad de sus historias básicas, sino la transformación teológica que realizó. Tomó mitos politeístas donde los dioses pelean, mienten, se emborrachan y actúan caprichosamente, y los refinó en narrativas sobre un Dios único, ético, justo y preocupado por el comportamiento moral de la humanidad. El Enuma Elish celebra la violencia divina como fuente de orden. El Génesis presenta la creación como un acto de voluntad divina deliberada y buena. El diluvio de Gilgamesh ocurre porque los dioses están molestos por el ruido de los humanos. El diluvio de Noé es consecuencia de la maldad humana y la corrupción moral. Las leyes de Hammurabi protegen principalmente a las élites. Las leyes de Moisés, aunque imperfectas, intentan establecer justicia ante un Dios que no hace acepción de personas. Esta transformación es el verdadero milagro. No que las historias surgieran de la nada, sino que fueron reinterpretadas con una profundidad ética que influiría en 3 religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Y quizás el paralelismo más profundo de todos no es una historia específica, sino un anhelo humano universal. El deseo de explicar los orígenes, de entender por qué existe el sufrimiento, de encontrar sentido en el caos, de establecer leyes que permitan la convivencia, de imaginar paraísos perdidos y catástrofes purificadoras que borran el pasado corrupto. Los sumerios, babilonios, asirios y judíos compartían el mismo cielo estrellado, los mismos ríos indomables, las mismas preguntas existenciales. No sorprende que sus respuestas, aunque diferentes en detalles teológicos, compartieran estructuras narrativas similares. Hoy, cuando visitamos el Museo Británico y vemos las tablillas cuneiformes de Gilgamesh junto a manuscritos bíblicos, no vemos contradicción, vemos continuidad. Vemos la evolución del pensamiento humano,
Vemos cómo las civilizaciones antiguas se construyeron unas sobre otras, compartiendo sabiduría, narrativas y preguntas fundamentales sobre qué significa ser humano. ¿Qué paralelismo te sorprendió más? ¿El diluvio de Gilgamesh, escrito 1000 años antes que Noé? ¿La Torre de Babel revelándose como el Sigurat Etemenanki? ¿Las leyes de Hammurabi reflejadas en Moisés? ¿O la conexión lingüística entre Eva y la diosa sumeria Ninti? Déjanos tu comentario. Queremos saber cuál de estos descubrimientos te impactó más profundamente. Si te fascina explorar las conexiones ocultas entre Mesopotamia y la Biblia, y cómo las civilizaciones antiguas moldearon nuestras creencias modernas, suscríbete a Mitos y Héroes. Cada semana desentrañamos los misterios de las culturas que dieron forma a nuestro mundo. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos enterrados bajo las arenas de Mesopotamia.